Biografía del general José María Urbina Viteri. El general José María Urbina Viteri fue un militar y político ecuatoriano que desempeñó un papel significativo en la historia de su país, especialmente durante el siglo XIX. Su vida estuvo marcada por su participación en importantes eventos militares y políticos, incluyendo su ascenso a la presidencia de Ecuador, primeros años y formación. José María Urbina Viteri nació el 19 de marzo de 1804 en la ciudad de Píllaro, en la actual provincia de Cotopaxi, Ecuador. Su padre, Gabriel Fernández de Urbina y Olarte, era un español que se desempeñó como ministro tesorero de las Cajas Reales, mientras que su madre, Rosa Sáenz de Viteri y Palacios, era una dama amateña. Urbina recibió su educación primaria en su ciudad natal y luego ingresó a la Escuela de la Marina en Guayaquil. Sus estudios en la Escuela Náutica de Guayaquil estuvieron bajo la dirección del militar Juan Ellenworth Hunt. Carrera militar. A la temprana edad de 16 años, Urbina se unió a la Marina como guardia marina y participó en el bloqueo del puerto de El Callao, el último reducto español en Sudamérica. A los 20 años, ya como alférez de navío, se destacó en la batalla de Punta Malpelo durante la Guerra Gran Colombo peruana, enfrentándose a la invasión peruana del mariscal José de la Mar. Tras la independencia de Ecuador en 1830, Urbina apoyó al primer presidente del país, el general Juan José Flores, y se desempeñó como su edecán. En 1839, con el regreso de Flores al poder, Urbina pudo regresar a Ecuador, ascenso político y presidencia. En 1843, Urbina fue elegido para participar en la Asamblea Constituyente que debía decidir sobre la reelección del presidente Flores para un tercer periodo. Urbina votó a favor de la reelección y Flores lo nombró gobernador de la provincia de Manabí. En 1845, Urbina se unió a la revolución marxista que buscaba derrocar al presidente Flores. Su apoyo al gobierno provisorio de Guayaquil le valió un ascenso a general de brigada. Tras una serie de eventos políticos y militares, Urbina llegó a la presidencia de Ecuador el 12 de septiembre de 1851, sucediendo a Diego Noboa. Su mandato duró hasta el 15 de octubre de 1865. Presidencia y legado. Urbina gobernó durante un periodo turbulento en la historia de Ecuador. Su gobierno se caracterizó por la inestabilidad política, las revueltas y las conspiraciones. Sin embargo, también se realizaron algunos avances durante su mandato, como la construcción de nuevas carreteras y la mejora de la educación. Urbina fue un personaje controvertido, considerado por algunos como un caudillo autoritario y por otros como un patriota que luchó por la independencia de Ecuador. A pesar de las controversias, su figura sigue siendo importante en la historia de Ecuador. Últimos años y muerte. Tras su presidencia, Urbina se retiró de la vida pública y falleció en Guayaquil el 4 de septiembre de 1891 a la edad de 87 años. Conclusión. El general José María Urbina Viteri fue un personaje complejo y multifacético que dejó una huella indeleble en la historia de Ecuador. Su carrera militar y política estuvo marcada por la lucha por el poder, la inestabilidad política y la búsqueda de la independencia. A pesar de las controversias que rodean su figura, Urbina sigue siendo un personaje importante en la historia de Ecuador, recordado por su participación en eventos cruciales y por su breve pero significativo periodo como presidente. Compartir. ¿Cuándo nació Urbina Viteri? Urbina Viteri nació el 19 de marzo de 1804. ¿Dónde nació? Urbina Viteri nació en la ciudad de Píllaro, en la actual provincia de Cotopaxi, Ecuador. Sus logros. Si bien el gobierno de Urbina Viteri estuvo marcado por la inestabilidad política, podemos mencionar algunos logros durante su mandato. Construcción de carreteras. Se realizaron esfuerzos para mejorar la infraestructura vial del país. Mejora de la educación. Se impulsaron iniciativas para mejorar la calidad de la educación, aunque los avances fueron limitados por la situación política. Fortalecimiento de la Marina. Urbina, con su background naval, dedicó esfuerzos a la modernización y fortalecimiento de la Armada ecuatoriana. Promulgación de la Constitución de 1851. Aunque su gobierno fue breve, Urbina logró promulgar una nueva constitución que marcó un periodo de transición política. Es importante destacar que estos logros se lograron en un contexto de gran inestabilidad política. Urbina enfrentó múltiples rebeliones y conspiraciones, lo que limitó su capacidad de acción. Además, su gobierno se caracterizó por el autoritarismo y la represión, lo que generó críticas y controversias. ¿Qué rebeliones se enfrentó? El gobierno de Urbina Viteri se vio sacudido por varias rebeliones y conspiraciones. Entre las más importantes se encuentran la Revolución Marxista. Aunque Urbina inicialmente apoyó a esta revolución, posteriormente se enfrentó a los líderes marxistas,
quienes buscaban derrocar al presidente Flores. La rebelión de Guayaquil. En 1851, la ciudad de Guayaquil se levantó en armas en contra del gobierno de Urbina, exigiendo su renuncia. La rebelión fue sofocada, pero dejó al país en una situación de gran inestabilidad. La rebelión de Quito. En 1856, Quito se rebeló contra el gobierno de Urbina, liderada por el general Francisco Robles. Esta rebelión logró derrocar a Urbina, quien tuvo que exiliarse. Estas rebeliones fueron una muestra de la profunda división política que existía en Ecuador durante la época de Urbina Viteri. La lucha por el poder entre diferentes facciones, la inestabilidad económica y la falta de un sistema político estable favorecieron la aparición de estos movimientos. Además de estas rebeliones, Urbina también enfrentó numerosas conspiraciones e intentos de golpe de Estado. Su gobierno se caracterizó por la represión y la persecución política, lo que exacerbó la inestabilidad y contribuyó a su caída. ¿Quiénes fueron los líderes de las rebeliones? Los líderes de las rebeliones que enfrentó Urbina Viteri fueron la Revolución Marxista. Esta revolución fue liderada por varios personajes, entre los que se destacaron Diego Noboa, Manuel de Ascasubi y José María Ponce. La Rebelión de Guayaquil. Esta rebelión fue liderada por Francisco Robles, quien luego se convirtió en presidente de Ecuador. La Rebelión de Quito, también liderada por Francisco Robles. Es importante destacar que, aunque Urbina inicialmente apoyó la revolución marxista, posteriormente se enfrentó a sus líderes. La rebelión de Guayaquil marcó el inicio de la caída de Urbina, mientras que la rebelión de Quito finalmente lo derrocó. ¿Por qué se rebelaron contra Urbina? Las rebeliones contra Urbina Viteri tenían varias causas, entre las que se encuentran inestabilidad política. Ecuador atravesaba un periodo de gran inestabilidad política, con frecuentes cambios de gobierno y conflictos entre diferentes facciones. Descontento social. La población estaba descontenta con la situación económica del país, la corrupción y la falta de oportunidades. Autoritarismo de Urbina. Urbina era un líder autoritario que no toleraba la oposición. Su gobierno se caracterizó por la represión y la persecución política. Rivalidades personales. Las rivalidades personales entre los líderes políticos de la época también jugaron un papel en las rebeliones. La revolución marxista, por ejemplo, buscaba derrocar al presidente Flores, quien era visto como un líder autoritario y corrupto. La rebelión de Guayaquil fue impulsada por el descontento con la política económica de Urbina. Y la rebelión de Quito fue liderada por Francisco Robles, quien buscaba tomar el poder para sí mismo. En resumen, las rebeliones contra Urbina Viteri fueron el resultado de una combinación de factores políticos, sociales y personales. La inestabilidad del país, el descontento de la población y la personalidad autoritaria de Urbina crearon un ambiente propicio para la insurrección. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.